tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Salvó. Gloria, gloria, yo te doy gloria.
Bendito y buen Dios, te damos muchas gracias en esta noche, Padre Santo. Te pedimos a ti que seas tú en medio de nosotros, Señor amado, y en medio de cada persona que en esta noche, bendito Dios, que en este tiempo puede conectarse, Señor amado, Amén. y adorar tu nombre, exaltarte y Señor. recibir de esta palabra tuya, Padre amado. Así es. Hoy, bendito Dios, te Bendito damos seas, a Señor. ti, Señor, toda la gloria y honra, Amén, Padre Señor. amado. Te invitamos, Espíritu Santo, para que seas tú en medio Habla de nuestras nosotros, vidas, Señor Señor. amado, para que seas tú guiándonos, bendito Dios, y para que Así tú, es, Rey de Espíritu la Santo, Gloria. Señor amado, seas Así en es, cada Señor. uno, bendito Dios, de los que recibimos este mensaje Tú tuyo, eres bendito Dios. santo, santo. Grande y maravilloso eres tú. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, bendito Dios. En el nombre Aleluya. poderoso de Jesús. Muchas gracias, precioso Padre. Te adoramos y te alabamos, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos los que se encuentran en este momento conectados y a aquellos que en algún momento también podrán ver esta transmisión. Le damos la bienvenida a Iglesia Cristiana Fuente de Vida Elohim. Hoy es un día de bendición, es un día hermoso y maravilloso donde llevaremos esa palabra del Señor para cada uno de ustedes. Gracias por estar en este momento conectados y atentos a lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Así es. En medio de la distancia, un estrecho saludo, un cordial saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales, aquellos que están haciendo seguimiento a esa palabra que el Señor nos ha dado para compartir a través de estos medios. Hemos venido hablando sobre la importancia del carácter, de tener carácter y vivir como hijos de Dios. Hoy es un día que celebramos la cena, que tomamos la cena del Señor. Para nosotros es muy importante tomar la cena. Entendemos que es la vida del Señor en nosotros. Pero vamos a ahondar en la Escritura y llegará el momento propicio donde ministraremos la cena. ¿Por qué lo digo desde el inicio? Porque si se le olvidó, para que vaya preparando la cena. Es importante que tomemos la cena del Señor como la casa que somos, la casa fuente de vida. Hemos venido hablando de diferentes personajes de la Escritura y personajes que su vida nos habla de que han sido radicales, gente de carácter. El miércoles nuestros hijos compartieron la vida de Job. Y todo el proceso durante los 42 capítulos del libro de Job, lo que vivió Job, una de las pruebas más fuertes que puede sobrellevar un ser humano, una de las pruebas muy difíciles, y cómo podíamos entender que él había definitivamente entregado un derecho legal para que todo esto sobreviniera. Inicialmente, al leer los primeros capítulos del libro de Job, pareciese que como que Dios se complace en esto, pero si lo vemos bajo el contexto entendemos que es un derecho legal que Él entregó al tener temor en su corazón, y eso dio un fruto, y una entidad como el acusador vino y acabó muchas cosas en él, pero el que es fiel y justo hizo y perfeccionó la obra en él y le dio el doble de todo lo que tuvo. Cuando hablamos del doble no lo hablamos cuantificando, sino poder ver cómo se materializó el favor de Dios sobre la vida de él, cómo hubo restitución de lo que él había perdido, cómo los bienes se duplicaron. Pero creo que el mensaje central de la vida de Job se resume en el último capítulo, cuando él dice definitivamente, todo esto que he vivido, mi antigua esposa me dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y muérete. Así es. Perdió sus hijos, perdió su tierra, perdió su criados, capital, todo lo perdió. Terminó desterrado, alimentándose de los desperdicios. Sus propios amigos trataron de hacerlo como desviar del camino, pero él estuvo siendo firme, radical. Siempre como ese carácter que debe tener un hijo de Dios. Siempre radical, y al final él dice, definitivamente, de oídas había oído, pero ahora, Señor, mis ojos te ven. Y ese es el fruto del hombre de carácter, del Hijo de Dios que camina bajo carácter. Y si nosotros empezamos a estudiar los diferentes personajes que habla la Escritura, hombres de Dios que definitivamente, aunque no fueron perfectos, porque es que tener carácter, ser radical, no quiere decir ser perfectos, sino que definitivamente es el conjunto de todas las cosas, y ese conjunto de todas las cosas que habitan en una persona tiene que dar un resultado. Si nosotros vemos Noé,
Sí, no es también. otro hombre Dios mío, que uno impresionante. dice hombres de fe, hombres de carácter, que aunque cometieron errores, pero ¿cuál de nosotros tendríamos la capacidad de permanecer 100 años en un ambiente adverso, construyendo una barca donde nunca había llovido sobre la tierra, donde las plantas se hidrataban por el vapor que brotaba de la tierra? Mientras todo el mundo durante ese tiempo lo llamaba loco. ¿Cómo le dirían Sí, a claro. Noé? ¿Cómo O sea, le dirían? esa era la palabra más pequeña, Claro. yo creo, decirle, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Qué está haciendo? ¿Cuántas cosas dirían de Sí, Noé? claro. Pero definitivamente llegó el día donde lo que Dios había prometido tuvo cumplimiento en la vida de Así Noé. es. 100 años tardó construyendo esta embarcación. Y vemos que fue más de un siglo el proceso que él tiene para que llegue el cumplimiento de este diluvio sobre la tierra, de este juicio sobre la tierra. Y cuando nosotros empezamos a evaluar todos estos temas, vemos que definitivamente Noé fue un hombre de carácter. Así es. Y marcó sus generaciones debido a una determinación. Pero también encontramos hombres en la Escritura que no tuvieron un carácter definido. El hombre que más sabiduría tuvo sobre la faz de la tierra terminó conviviendo con 1000 mujeres. Así Y con es. la promesa de que siempre existiría uno de la descendencia de David en el reino, su hijo Salomón terminó por su falta de carácter, que no lo podemos llamar de otra forma, enredado con mujeres hechiceras en prácticas de Así es. hechicería y de ocultismo, lo cual pues obviamente habla de la falta de carácter. Podemos entender también Saúl, también, claro. cómo terminó su vida, terminó siendo inicialmente la respuesta del Señor sobre su pueblo de querer un rey, donde definitivamente Dios había trazado y quería usar la vida de Saúl, pero un día definitivamente lo desechó cuando desobedeció y decidió quedarse, capturó al rey, se quedó con todos los bienes, con todo el botín que no le correspondía. La instrucción era destruir todo esto y definitivamente Dios lo desecha, establece a un David, pero ¿cómo termina Saúl? Sí, Consultando claro. A una los bruja, brujos, así es. la bruja de Endor. También podemos Termina hablar lo mismo consultándola. de Sansón. Sansón, falta de carácter también. Claro, su falta de carácter, sabiendo que había también un propósito sobre su vida, aún desde niño, aún sus padres lo sabían, pero esa falta de carácter lo llevó a no a cumplir de la forma que Dios deseaba que cumpliera ese propósito, ¿cierto? Sino llegó a perder sus ojos, a perder lo que había en él como varón, ¿cierto? Por también andar enredado y desviarse y no mantener ese carácter como hijo de Dios. Aunque ¿cierto? Sansón, detrás de todo este mover de Sansón y este camino de desobediencia, también podemos reconocer el fluir de una entidad espiritual que lo llevó siempre a la fornicación, a buscar prostitutas, a hacer una cantidad de cosas equivocadas que más que el carácter o juntamente con el carácter también podemos entender que había un diseño de las tinieblas por dañar el propósito. Dañar el propósito que había sobre la vida de Sansón, pero como estamos hablando de esos hombres que han mantenido el carácter, también en la Biblia nos registra algunos que no lo realizaron, que son esos hombres que estamos hablando, ¿cierto? Claro que sí. O sea, estamos en un paralelo del que sí tuvo carácter y del que no lo tuvo. Así es. Y del que de pronto falló, pero al final del camino se enderezó, pero se hubiese evitado miles de dolores. Sansón al final de su vida cumple el propósito. Pero no era pero la ¿a qué forma? costo? No era el diseño para la vida de él. Saúl, pues definitivamente no lo cumplió y terminó en hechicería. Vemos, y si empezamos nosotros a ver diferentes personajes, aún el mismo rey David, el hombre que la escritura lo denomina el hombre conforme al corazón de Dios, también muchas cosas de carácter. Terminó haciendo cosas que uno dice, caramba, y cuando uno empieza a revisar, empieza a darse cuenta que definitivamente en estos patriarcas, en estos hombres de Dios hay una tarea por asumir, una tarea por aprender. Así es. Pero ¿cuál es nuestro trabajo hoy como la iglesia? Nosotros, así es. Entonces, viendo esta gran introducción y viendo si nosotros hacemos un paralelo de estos hombres del antiguo pacto, pero traemos el mensaje a los personajes neotestamentarios, vemos el carácter de Pedro. Caramba,
O sea, terminó entregando su vida por el precio del Evangelio. Terminó a filo de espada de los romanos. Así terminó Pablo, el apóstol Pablo. Pero permaneció fiel. Hay un versículo que dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuántos podríamos decir esto, no? Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y esto habla del carácter. Vemos un apóstol Pedro que iniciando su proceso, ser radical no era su... Sí, no estaba en él todavía porque no había tenido ese momento de decisión y de encuentro con el Padre, ¿cierto? Y era calentado por fuegos extraños, ¿no? Quiso judaizar la iglesia y vemos, aunque aún esos momentos de debilidad, pero cómo terminó el apóstol Pedro su caminar. También. Siendo radical, terminó también en la cruz de una forma inversa, porque él dijo que no quería que lo crucificaran como al Señor y le concedieron esto. Pero definitivamente hombres de carácter. Si hablamos de un Esteban que dio la mejor síntesis de la Escritura, tanto del Antiguo Pacto y hasta llegar a Cristo, todo el resumen de estos libros lo dio en un discurso y después de esto murió apedreado como el primer mártir en el libro de los Hechos. Después de la obra del Señor Jesucristo, es el primer mártir que muere apedreado, pero ser radicales, personas de carácter. Un hombre lleno del Espíritu Santo, enviado a ministrar, a servir en las mesas, que ese era el trabajo de él, pero definitivamente vemos cómo entregó su vida y cumplió su propósito. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar y a evaluar todo el carácter de estas personas, ver el apóstol Juan, también, apóstol manteniéndose Juan, sin importar ninguna situación, ¿cierto? Así es. Y terminar aislado de todo el mundo, pero él dijo: no voy a vender mis principios, voy a mantenerme, ¿cierto?, en ese carácter del Hijo, pero ahí estuvo, y entregando completamente su vida al Señor, y muere en Cristo. Y caminando en niveles de revelación impresionantes, y siendo usado por el Señor. Por último es desterrado, termina en la isla de Patmos, viene la revelación sobre él, el libro de Apocalipsis, y vemos en qué dimensiones caminaron ellos. Así es. La pregunta es: ¿cómo caminamos nosotros hoy? ¿Cómo estamos nosotros como hijos de ¿Cómo Dios? es el carácter nuestro? Si una llovizna, un sereno no nos permite congregarnos, en estas épocas de esta pandemia, vemos que cualquier síntoma como que pone nerviosas a las personas. Sí, es verdad. Sin querer decir que seamos irresponsables o imprudentes. Estamos llamados a vivir un evangelio de equilibrio, pero a caminar bajo el carácter, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Amén. El carácter de Cristo, así es. Entonces, ¿cómo y cuándo es el evangelio que estamos viviendo hoy? Estamos preocupados por el entretenimiento, estamos preocupados por las cosas que nos gustan y nos hacen sentir bien, pero definitivamente se nos olvida el propósito y el diseño eterno con el cual fuimos creados. Y a esto quiero que seamos coherentes con nuestro mensaje. Somos a veces muy orgullosos en el buen sentido de la palabra, del decir: yo soy cristiano, soy hijo de Dios, pero como que a veces no entendemos la connotación al decir ser hijos de Dios, no únicamente pensando en los beneficios, sino definitivamente en el propósito y la tarea que tenemos por cumplir. Es algo que creo que nos gastaremos la vida hablando y predicando, de buscar y encontrar este propósito para desarrollarlo, y que el carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros. Amén. Hoy vemos personas que renuncian al evangelio por pequeñeces, renuncian al evangelio porque el pastor no me saludó, porque el pastor no me llamó, porque no se acordaron de mi cumpleaños, renuncian a Cristo por cosas menos que eso. Que no tienen un valor significativo. Bueno, es que yo creo que nada tendría un valor significativo supuestamente para alejarnos de Cristo, cuando realmente hemos tomado esa decisión y hemos comprendido lo que significa esa gracia de ser tan bienaventurados de haber recibido esa salvación, ¿cierto? Es realmente comprender lo que significa ese caminar con Cristo. Pero ¿cómo estamos hoy por hoy? Y precisamente en estos instantes, en estos momentos donde de algún modo, a pesar de la situación y la circunstancia mundial, la iglesia, la palabra de Dios nos está llegando a nosotros como iglesia, que somos cada uno de nosotros, no era el templo donde nos congregábamos, de una forma como tan particular. En este instante podemos decir que los medios fueron una bendición,
para poder llegar a cada uno de ellos. Pero ¿cómo estamos haciendo? Es tanta bendición que entonces como que, bueno, ahí lo escucho, ahí medio lo coloco, ahí como, o estamos aún como hijos de Dios teniendo aún ese carácter con el mensaje, con lo que estamos recibiendo, con lo que Dios nos habla, ¿sí? Hablando de reverencia, hace unos días salía con uno de mis hijos y aquí en el conjunto recuerdo tanto que había una familia, nos causó mucha curiosidad mi esposo y mi hijo me decía, qué bonito mami, mira eso. Estaban viendo el mensaje de la palabra de Dios lo colocaron en su televisor que está ubicado en la sala. Mientras recibían la palabra, si habían que levantarse, se levantaron, luego se sentaron, tomaban la palabra, o sea, ¿con qué reverencia? Bien organizados. Hay alguien en la iglesia que nos dice, pastor, yo voy a escuchar el mensaje y yo me baño, me organizo y me acomodo, aún reverencia por la palabra. Esto no cambia nada de la palabra, pero es como esa referencia cuando yo digo realmente tengo ese carácter de que estoy recibiendo de Cristo, porque en esos momentos puede haber aún mucha comodidad para llamarnos salves hijos de Dios. Y ese Dios te bendiga se volvió ya un saludo muy cotidiano que todo el mundo y en todo lugar lo encontramos y tampoco es así. Creo que sería mejor ni siquiera decir lo que somos, sino que realmente logren verlo en cada uno de nosotros. Que nuestro fruto hable. Así es. Claro, que lo que sea en nuestra vida realmente hable de lo que vivimos y en quién creemos y por quién confiamos y con quién caminamos. Somos aún ligeros de palabras hoy. Así es. Sin importarnos quién nos esté escuchando. Y decimos somos hijos de Dios y nuestro carácter y lo que muestra el fruto de este carácter como que no es coherente con tantas palabras bonitas que a veces decimos, nuestras expresiones. Y no quiere decir que seamos perfectos. Estamos hablando de que tenemos una parte humana que está en construcción todos los días y formándose todos los días, pero que definitivamente es necesario que nuestras vidas fructifiquen, que nuestras vidas tengan verdaderamente un sentido y una coherencia. Así es. Quisiera llevarlos a la Escritura. Quisiera que fuéramos al Salmo capítulo 1 inicialmente. Salmo capítulo 1. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué habla la Escritura de estas personas que definitivamente tienen carácter? Ese salmo es muy hermoso. Es una promesa enorme. Salmo capítulo 1, del 1 en adelante. Del 1 en adelante. Léelo completo, hasta el 6. Dice la palabra. Aquí hace referencia al hombre doblemente bendecido, al que toma su posición y se determina a cumplir ese propósito. Dice su palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí está hablando de personas radicales, de personas con carácter. Firmes, así es. No está hablando de personas perfectas. Está hablando del que se determina por encima de las circunstancias, de las situaciones, de toda la adversidad que pueda venir a nuestras vidas o de todas las situaciones que podamos estar enfrentando. Pero toda promesa que el Señor establece viene condicionada. Y me gusta lo que habla el versículo 3. El versículo 3 dice, será como árbol plantado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Amén. Aquí no cuantifiquemos, no moneticemos el favor de Dios. Cuando dice que todo prosperará, estamos marcando a nuestros hijos, a nuestras generaciones, para que definitivamente vivan una vida conforme al propósito de Dios. Señor. Estamos marcando a nuestras vidas, nuestras familias, y no habla de que seamos perfectos, habla del que toma su posición y se determina a creer, se determina a vivir como Dios quiere que usted y yo vivamos. Nos determinamos a vivir como lo que somos, verdaderos hijos de Dios. Y será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Todo nuestro proceder trae una consecuencia. Ser gente de carácter es esto.
ser plantado junto a corrientes de agua, junto a ríos. Cuando habla de ríos, siempre por donde circula el río, por donde transita el río, hay vida. Así es. Y cuando la Escritura habla de agua, está hablando de la misma presencia del Señor, el mismo Cristo, la misma palabra fluyendo. Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De su interior correrán ríos de agua viva. Brotarán ríos de agua de vida. Así o sea, es. Tiene que dar un fruto en nosotros el caminar. Pero no, perdónenme la expresión, no se trata de ser mojigatos, no se trata de ser religiosos, sino de ser coherentes con un mensaje. No se trata de ser perfectos. Alguien me decía, es que pastor, usted no puede decir eso porque es pastor. No entendía, o sea que hay diferencia. Al que es pastor tiene que ser perfecto y los que están en el proceso se les permiten cosas. No necesariamente. Aun cuando uno se determina en servirle al Señor, hay cosas que el Señor está trabajando en la vida de uno hasta el día que tengamos vida. Si lo dijo Billy Graham a los 98 años, que cuánto anhelaría que su vida fuera agradable y no sentirse tentado en pecar. Un hombre como Billy Graham dijo eso, uno dice, bendito Dios. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Entonces quiero que seamos entendidos en las cosas. Cuando la Escritura habla de que tenemos que plantarnos junto a corrientes de agua y que todo lo que hagamos tiene que dar un fruto, ahí esto se llama carácter. Así es. Y carácter es aprender a decir no en muchas circunstancias que no nos convienen. Aunque todo nos sea lícito, no todo nos conviene. El Evangelio no es solo comodidad, tampoco es un padecer. Pero Jesucristo sí dijo, tomen su cruz y síganme. A Pedro le dijo, pescó, ¿no? Lo que textualmente conocemos como la pesca milagrosa. Entonces ahora sígame porque lo voy a hacer pescador de hombres. Y no disfrutó de un solo pez de esos. No. Ahí los dejó y siguió en pos del Señor. O sea, este es el carácter que le hablo. Y por cosas menos que un pez estamos nosotros a veces negando la fe y negando a Cristo. O a veces nos centramos en la situación. Ay, es que estoy pasando esta situación porque seguí a Cristo, porque el Señor me está haciendo. Y no, tampoco es así, porque cuando vemos cada uno de los personajes que la historia nos describe, que vivieron muchas situaciones, muchas circunstancias, muchos sucesos, siempre se mantuvieron, no en la queja, no en la situación difícil, no en eso, sino siempre se mantenían con una palabra diciendo, yo creo en el Señor me prometió, el Señor me dijo. Y eso es lo que debe ser en nosotros como hijos de Dios, como en el carácter, porque es que hoy por hoy también escuchamos a muchos que están pasando algunas situaciones o algunas circunstancias y no, porque es que el Señor quiere que yo pase esto. No tenemos es que mirar la situación, sino mirar la meta, dónde vamos a llegar y a quién seguimos y con quién vamos y por quién es que estamos nosotros realmente decidiendo seguir. Así es. ¿A quién seguimos? ¿A quién servimos? Así es, el Señor sí, también dice su palabra, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él porque Él ya había vencido al mundo, pero que eso no se vuelva una muletilla más, una palabra más de repetir, sino que realmente la vivamos día tras día. Si el Señor nos dijo que iba a estar con nosotros, Él estará con nosotros en cada instante, en cada momento. Él es fiel y justo. Así es, y necesitamos es creer en ello. Cuando mi esposo hacía referencia ahorita al versículo 3, ¿cierto? Que junto a aguas de ese río, ¿qué hace el río? Siempre está corriendo el agua, en el río el agua no se estanca, o sea, quiere decir que cada instante el Señor nos está dando algo nuevo, nos está llenando de un refrigerio, nos está fortaleciendo, está obrando en cada una de nuestras vidas. Él no se queda en la situación de ahorita, porque somos nosotros los que vemos un tiempo, ya estamos hechos en la eternidad, como el Señor así lo ha puesto para cada una de nuestras vidas. Predestinados desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y es para cumplir un propósito, pero para este propósito se necesita carácter. Y carácter. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17? 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Y dice su palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos también en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí es claro. Está hablando el apóstol Pablo, es claro en lo que él nos dice. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y habla de que en nuestra boca está el mensaje de reconciliación, en nuestra boca está el mensaje de establecer y llevar el genuino evangelio del Señor Jesucristo. Hablamos de una cantidad de cosas y nos hemos a veces llenado de tanta estructura religiosa, nos hemos argumentado en tanto concepto que no está en la Escritura, en tantas palabras que oímos del uno, del otro y del otro, pero no nos preocupamos definitivamente por qué dice Dios de nosotros. Nos acostumbramos a oír como cuando jugábamos en niños, el teléfono roto, ¿no? El hombre de Dios que dice, Dios me dijo esto, y el otro lo escucha y le va cambiando un poco y lo unca un poco. Cuando esto llega a 10 personas después, pues el mensaje original ha cambiado en muchas cosas. Que a veces esto pasa, y de esos conceptos equivocados a veces armamos unas doctrinas que uno dice, caramba, hoy por hoy vemos una iglesia que tristemente tenemos que reconocerlo, está fallando en su carácter. Vemos siervos de Dios tropezando en el caminar de su servicio al Señor por debilidades de carácter. Y nosotros, aunque estamos todos los días en un proceso, continuamente ir ajustando cosas en nuestras vidas, tenemos que ser coherentes. Tiene que nuestra vida hablar verdaderamente si estamos en Cristo, porque 2 Corintios 5:17 lo dice claramente, de modo que el que está en Cristo, de modo que si está en Cristo, nueva criatura es. O sea, tiene que haber un punto de partida, aquel que se determina en seguir a Cristo. Y cuando hablamos de ese punto de partida, definitivamente esto tiene que fructificar en nosotros y a través nuestro. Si la bendita palabra de Dios y la voluntad de Dios no transforma nuestras vidas, pues no provenía de Dios. Porque todo lo que proviene de Dios es transformado para cumplir su propósito. Y cuando nosotros entendemos esto, podemos verdaderamente hablar de que el carácter de Cristo está en nosotros, ha sido formado en nosotros. La pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos viviendo hoy? Es verdad. ¿Será que somos tan valientes de hacer como un compás de espera en nuestras vidas y empezar a revisar nuestras vidas si verdaderamente estamos viviendo como hijos? Si el carácter del cual nosotros manifestamos o nuestras vidas resplandece con la luz de Cristo o con nuestra luz propia. Es aquí a lo que nosotros tenemos que tener y saber cómo estamos caminando. Es como debemos definitivamente entender si nuestra vida está fructificando conforme a su diseño, conforme a su propósito, o estamos viviendo como queremos vivir. Hoy vemos tantas corrientes doctrinales que están surgiendo, tantos movimientos que tienen de todo menos del Señor. Y lo único, cuando empieza uno a ver al detalle, están fundamentados en pensamientos de hombres o simplemente en el parecer de alguien. Y ese parecer se ha ido distorsionando y de eso arman una doctrina. Entonces, revisemos cómo es nuestro carácter en el Señor como verdaderos hijos de Dios. Es verdad. Como en este momento viene a mi mente el pensar que hoy por hoy podemos decir, o muchos se han justificado en que no es fácil los tiempos. Si miramos cada uno de los tiempos que han pasado en la historia hasta el día de hoy, para cada quien que estaba viviendo ese caminar con Cristo no era fácil. Cada uno tenía sus circunstancias, su situación, y cada momento era complicado, difícil, o tal vez tenía algunas circunstancias, pero se mantuvieron. Hay muchos que no registran la Escritura, pero para que tú hoy y para que tú y yo hoy pudiéramos recibir esta palabra de salvación, esta palabra de vida, como tan tranquilamente, como tan abiertamente, hay muchos mártires que entregaron su vida con ese carácter realmente determinado. En cada país, en cada ciudad, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios entregaron su vida completamente por llevar el Evangelio a cada lugar, a cada momento, a cada ciudad donde llegaban, a cada familia, a cada tribu donde podían llegar ellos? Entregaban su vida con ese carácter. ¿Cómo estamos tú y yo en este momento? Si tal vez hay alguno que dice en el trabajo, no, pues es que en el trabajo me llaman cristiano, evangélico, entonces más bien me quedo callada,
o realmente mantener ese carácter, o junto a su vínculo social, ¿cierto? ¿Cómo están? De realmente mantenerse en lo que creen, en sus principios, o esos principios son vendidos, o tal vez a veces tambalean. ¿Cómo es realmente que estamos cada uno de nosotros? En este momento es una palabra que el Señor nos da a cada uno de los que estamos recibiendo. ¿Cómo estamos realmente con el carácter de Cristo? Aún la palabra lo dice, que hasta que el carácter de Cristo se ha formado en cada uno de nosotros. La estatura del varón perfecto. Debemos aprender a mantenernos y sostenernos en lo que creemos y en lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 15? Vamos a la escritura, al texto fuente. Es aquí donde definitivamente somos enseñados. Así es. La epístola de Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice su palabra: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Vuélvelo a leer, por favor. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Será que es necesario explicar el verso? Muy claro de lo que estamos hablando. La escritura es clara. Sí, es profunda, pero clara. Si nosotros logramos ver, definitivamente nuestro llamado es ser luz en medio de esta oscuridad, en medio de la tiniebla, dice Primera de Pedro 2. Esa luz admirable en la cual tenemos que resplandecer. Estamos llamados a hacer respuestas. Caminamos, perdónenme la expresión, entre un mundo perverso. Sí, así es. Pero no tenemos que obrar de la misma forma. Caminamos en medio de muchos que caminan en oscuridad, pero nosotros tenemos que ser respuesta. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. La escritura es la que definitivamente nos muestra el camino. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y dice su palabra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué fuimos diseñados? Para que anduviésemos en la Escritura, en lo que el Señor había preparado ya para nosotros, de antemano ya preparó para nosotros. Definitivamente, caminar y siendo personas de carácter, un carácter conforme al de Cristo, nos determina definitivamente que tenemos que dar un buen fruto. Él nos creó para buenas obras. Así es. Y esas buenas obras habla de ese diseño eterno, con el cual fuimos, como habla de Efesios, la misma epístola de Efesios, que fuimos bendecidos con toda bendición y predestinados desde antes de la fundación del mundo, para que aquí se cumpla, se establezca ese diseño específico. Amén. Y no podemos nosotros olvidarnos definitivamente que somos hijos. Así es. Es muy fácil decir un Dios te bendiga como salud. Eso es muy fácil. Y muchos dicen Dios te bendiga, pero ni siquiera verdaderamente están sintiendo lo que dicen. Es muy fácil utilizar palabras bonitas y tener un discurso amable, cordial, y creer que definitivamente esta es la forma de nosotros predicar a Cristo. Y quiero decirle algo, aunque es una forma importante y trascendental y hace parte del fruto, no es lo más importante. Lo verdaderamente importante es conocer ese diseño de parte de Dios sobre nuestras vidas, entenderlo y empezar a trabajar para que ese propósito se cumpla. Estas cosas de las que hablamos, que digo no son las más importantes, no es que no tengan una relevancia, es que son un fruto. Y si nosotros hablamos de que son un fruto, quiere decir que no debemos empezar por ahí, sino que esto definitivamente será la consecuencia de algo que primeramente hemos conocido y entendido, pero que también nos hemos determinado a obedecer y en cumplir. Amén, así es. Bueno, el Señor ha sido muy claro porque su palabra es muy clara de lo que desea para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, tú que estás en este momento escuchando esta palabra de Dios y que no sabemos qué circunstancia estés pasando, pero que el Señor la conoce, el Señor te está diciendo, fuiste creado en Cristo Jesús con un diseño
pero parte de ese diseño era para que tú llevaras esas buenas obras en Cristo Jesús, porque Él ya lo hizo todo por ti, Él ya llevó todo por ti, y Él te está prometiendo que va a estar contigo en cada instante, en cada momento. Eso es lo que el Señor desea a nosotros, que seamos irreprensibles, que seamos sencillos, que seamos sin mancha, que nos aprendamos a mantener en Él, a confiar en Él. Eso es lo que nos dice, porque hemos sido hechos hechura suya. Somos tal cual la imagen de Cristo. Entonces eso es lo que tiene que reflejar cada una de nuestras vidas, ese carácter de Cristo. Es lo que el Señor ha hablado hoy a nuestras vidas, y a ti que te encuentras allí en ese lugar, es lo que el Señor hoy te está diciendo. Carácter de hijos de Dios. Esa debe ser nuestra tarea. Y si tiene alguna duda de cómo hacer o tomar una decisión, yo le doy un consejo. Pregúntese qué haría Cristo en este lugar. O sea, si usted está conduciendo y ve que girar a la izquierda es prohibido, antes de girar, pregúntese qué haría Cristo en este momento. Si Él se justificaría, si Él lo haría. Piense que qué haría Él. Y creo que esa es una de las mejores formas de empezar a ir cambiando esas pequeñeces que son importantes, pero vamos avanzando en este camino. Así es. Bueno, llegamos al momento donde vamos a celebrar la cena del Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado, por esta serie que hemos compartido acerca del carácter del Hijo de Dios. Y quiero invitarle que por favor se prepare, vamos a tomar la cena. Quiero hacer un pequeño énfasis. ¿Quiénes pueden tomar la cena? Los hijos de Dios. Los que son conscientes de la vida que están llevando. Los que son conscientes de caminar en una vida de integridad, de rectitud. En medio de este proceso de formación, se necesita creer en el Señor Jesucristo. Amén. La cena del Señor es su carne y su sangre, la vida de Él en nuestras vidas. Así es. No se trata de transustantación, se trata específicamente de que Él dijo, tomen mi sangre y coman mi carne. La Biblia textual dice, mastiquen mi carne. Y vamos al Evangelio del apóstol Juan, capítulo 6, versículo 47. Aquí es muy claro este texto con respecto a la cena del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 47. Y dice la bendita palabra de Dios. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y está hablando el mismo Señor Jesucristo. Está explicando. Pero algo que quiero hacerle hoy, una recomendación. Revise su vida. No es lo mismo vivir bajo una condición de pecado que pecar todos los días. La Biblia dice que aún el más justo peca 7 veces al día. El más bueno, el más justo sobre la tierra. Tenemos que ser entendidos que vivir bajo condición de pecado es estar en la esclavitud del pecado y no renunciar a este pecado. Pero vivir
pecando y reconciliándonos con el Señor, nos da el derecho de ser primeramente hijos en integridad y que la vida de Dios en nosotros tiene que fructificar. Como dice el libro de Corintios, que el que en condición de pecado toma la cena, juicio come y bebe para sí. Y en esto tenemos que ser muy responsables. No comer juicio y beber juicio sobre nuestras vidas. Lo contrario, que es la vida de Dios en nosotros. Entonces vamos a orar y vamos a tomar la cena del Señor en esta noche. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque creemos que esta es tu sangre y esta es tu carne, Señor. Amén. La vida tuya en nosotros, maravilloso Rey de la Gloria. Lo creemos, bendito Señor, y te damos muchas gracias por la obra de la cruz, por la llenura de tu Santo Espíritu y por el propósito sobre nuestras vidas con el cual nos diseñaste. Hoy te reconocemos, Señor, y queremos que la vida tuya sea en nosotros y que tú te manifiestes a través de nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu obra. Todos pueden beber y comer de su carne. Gracias, bendito Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Bendito seas, Padre. Gracias. Así es, Señor. Bueno, damos gracias al Señor por este bonito momento, por el privilegio de compartir su preciosa palabra, de poder llegar a las casas de todos y cada uno de ustedes. A través de estos dispositivos podemos llegar con un mensaje de vida. No sé quiénes nos acompañan hoy, salúdalos, por favor. Bueno, damos la bienvenida y saludos a todos aquellos que han estado en esta noche conectados en este momento, que han recibido esta palabra y este estudio sobre el carácter. Desde Bogotá, Carmen Orjuela, Jenny Pisa, familia, Dios les bendiga, qué bueno que estén allí conectados. También han estado, les recordamos los altares familiares que estamos realizando el día lunes. Claro. Los lunes. Estamos enviando los devocionales. Así es. Ya enviamos el devocional, los audios explicando los textos. Lo importante es que usted se reúna como familia. Así y este lunes a las 8 de la noche nuevamente tenemos un espacio de 20-25 minutos. Vamos a compartirles el devocional de esta semana y la forma en que lo vamos desarrollando y bueno, avanzando en el Señor. Así es. Y si usted de pronto desea ser parte de este altar familiar, les invitamos para que el número que aparece allí, nuestro contacto de WhatsApp, por favor nos envíe de que usted desea ser parte de ello y así lo podremos incluir y le enviaremos la invitación para que este momento, son los lunes 8 de la noche. Lo estamos haciendo una reunión a través del Zoom cerrada. Así es. No lo hacemos a través de Facebook ni de YouTube, lo estamos haciendo a través de Zoom. Y ahí está nuestro número de contacto. Usted nos ve, envíenos por favor su contacto, lo vamos a anexar, le vamos a enviar la invitación a la reunión para que participe y sobre todo para que desarrolle este tiempo devocional. Así es, entonces ya sabe, altar familia, la familia Parra Nemocón, qué bendición que esté allí. Blanca Ruth Lozano, una amiga de hace muchos años, 15 años recuerdo empezar allí. Blanca, Dios te bendiga. Sebastián, a Jennifer. Ya está más alto que yo. Qué bendición, Blanquita, bendiciones. Hermano Numael, Jennifer. Dios te bendiga, bienvenido. Leonardo y Luisa, qué bendición que también estén conectados allí, estén pendientes, hijos de la casa. Hadblady, Edward, hijos de la casa. Carlos Rosso, Miriam, Jennifer, Michael, hijos de la casa que están allí pendientes. Adriana García, qué bendición, hijos de la casa ahí. Isabel Chávez, qué bendición también. Claudita, Walter Piñeres. ¡Ey, el vidente! ¿Cartagena? Sí. Cartagena. Ruby, qué linda, amiga de la casa. Marixa, Dios te bendiga, qué bendición. Hola, que estés Mari. Allí también, una amiga también de mucho tiempo. Isabela, Dios te bendiga, qué rico que también estés allí. ¿Jorge Angulo es el pastor? El pastor Jorge. Pastor Jorge. Hola, bienvenido, pastor. Qué bueno que también esté allí conectado.
Bueno, y todos los que nos están viendo. Todos los que nos están viendo, que hay algunos que nos dicen, pastor, yo lo veo, pero me da pena colocar un mensaje, no importa, sabemos y enviamos un saludo a aquellos que van a ver después esta enseñanza, que la van a recibir y les bendecimos a cada uno de ustedes y sus vidas. Lo importante es que usted haga que esta palabra sea en usted y empiece a dar fruto cada una de esta palabra que hemos llevado. Así es. Bueno, oremos. Para quedar despedidos, no olviden, a través de nuestro contacto de WhatsApp, estamos recepcionando los datos, quienes quieren ser parte de este proceso devocional. Ahí estaremos atentos, nos estaremos comunicando por WhatsApp, porque el tiempo del devocional lo hacemos en un grupo cerrado, no lo hacemos a través de las redes. Entonces, a través de nuestro contacto, pues ahí estaremos recepcionando todos los contactos suyos. Les recuerdo, lunes 8 de la noche. Hora Colombia, porque tenemos también los que nos ven fuera de Colombia. Hora Colombia, 8 de la noche. El lunes ocurrió que varios, una hora y media después, pues porque están en otros lugares donde el horario es diferente, pues no entraron a la hora precisa. 8 de la noche, hora Colombia. Así es. Bueno, oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por todos y cada uno de los hijos de la casa, Señor. Por todos los que nos ven, bendito Señor. Padre, creemos por milagros en todas las áreas, Señor. Creemos que tú eres el hacedor de maravillas, Señor, que no hay nadie como tú, Señor. Te adoramos porque solo tú eres digno de toda adoración, Señor. Y creemos, bendito Señor, que esta semana que comienza mañana, Señor, es una semana de gran bendición, Padre, donde recursos florecerán desde los 4 puntos cardinales en medio de las empresas de los hijos de la casa. Padre, que sea el favor tuyo y tu gracia para con cada uno de nosotros. Oramos a la distancia, Señor. Creemos por milagros de sanidad, bendito Señor. En la obra que tú hiciste, Espíritu Santo, y donde tú has iniciado la obra, tú la perfeccionas, maravilloso Rey. Te damos gloria, Señor, y declaramos una semana de gran bendición, Señor. Estamos iniciando este nuevo mes, Señor. Sabemos que hay una puerta abierta, una puerta espiritual de favor, de gracia y de bondad, Padre. Y esto lo extendemos sobre los hijos de la casa, sobre cada uno de los que nos escuchan, Señor. Puertas eternas somos, Señor. Y esta puerta a la cual tenemos acceso, Padre. Los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor. Tu bien y tu misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Así es. Los queremos mucho. Que el Señor los continúe bendiciendo. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Los veremos nuevamente el miércoles. El lunes los que se conectan. Y el miércoles. Y transmisión miércoles y sábado. Ya todos lo saben. Dios los guarde. Muchas gracias.